Muy buenos días a todos, autoridades de la Cámara Argentina de la Construcción, en particular al señor presidente de la Delegación Córdoba, al contador Marco Barenbaum, al señor presidente de esta jornada, al arquitecto Luis Lumelo, a todos los empresarios, autoridades, representantes de la prensa, colegas del Ejecutivo Municipal. Gracias a todos por estar aquí, en particular muy agradecido que nos hayan invitado, que nos hayan cursado esta invitación para exponer brevemente algunos de los aspectos que tienen que ver con la gestión de políticas públicas en la provincia de Córdoba y en particular lo que está referido a los recursos hídricos en un aspecto tan importante, tan crucial como bien se mencionaba recién, como uno de los elementos estratégicos para el desarrollo, ¿no? Estamos viendo que el logo de las jornadas es el camino para el desarrollo y el logo de la Cámara Argentina de la Construcción, algo que siempre me llamó la atención, es precisamente un acueducto, un viejo acueducto romano. Ahí Mario me contaba recién que, si la memoria no le falla, es del sur de Francia, de la zona de Aviñón. Ojalá hubiéramos puesto una obra nuestra, ¿no? Pero bueno, es una obra de los romanos histórica que tiene también su valor. Y es una obra hídrica en el marco del logo de esta jornada, que es el camino para el desarrollo. Bueno, hoy vamos a tratar de referirnos entonces, cuando planifiqué esta ponencia, esta disertación, fue cuando me invitaron hace ya como un par de meses que hablamos con los representantes de la Cámara. La tenía orientada un poco distinto, pero las circunstancias de estos últimos días me cambiaron un poco el contenido y bueno, creo que va a ser interesante para todos que hablemos de algo estratégico, una nueva inversión estratégica que el Gobierno de la provincia de Córdoba se dispone a lanzar, a emprender en conjunto con una provincia vecina y que creo que precisamente va a garantizar muchos de los aspectos que recién el contador Barenbaum nos mencionaba. Y vamos a hablar entonces de planificación, y vamos a hablar de desarrollo, y vamos a hablar de desarrollo sostenible. El Gobierno de la provincia de Córdoba, ya desde el año 2010, principalmente en aquel momento a través del Ministerio de Finanzas, empezó un ejercicio de rendir cuenta de sus acciones de gobierno involucrando precisamente el concepto de sostenibilidad. Y para ello siguió metodologías y estándares reconocidos a nivel mundial en los reportes de sustentabilidad. A ello se agregaron en años posteriores otros ministerios, otras áreas de gobierno, que también incorporaron este concepto en sus políticas públicas y en el informe y en la rendición de cuentas de esas políticas públicas. En el año 2015, muchos de ustedes probablemente ya lo conocen, fin del año 2015, en las Naciones Unidas, 193 países se pusieron de acuerdo para adoptar un conjunto de 17 ambiciosos objetivos globales, conocidos como Objetivos de Desarrollo Sostenible, con el ambicioso propósito, ¿no?, de erradicar la pobreza, la inequidad, revertir aquellos aspectos negativos del cambio climático, protegiendo al planeta y asegurando la prosperidad para todos, como parte de una nueva agenda de este denominado desarrollo sostenible, con objetivos, metas e indicadores que miden la evolución de estas metas para los próximos 15 años. O sea, empezamos el 1 de enero del año 2016 apuntando a que se alcancen muchos de estos objetivos y metas en el año 2030. Ahí están los 17 objetivos, los 17 ODS, como se los conoce. Hoy probablemente vamos a hacer énfasis en dos de ellos, que es el sexto, agua limpia y saneamiento, y el número 13, que es acción por el clima. El Gobierno de la provincia de Córdoba, desde el año 2017, a través de la firma de un convenio de colaboración, viene desarrollando precisamente un modelo de gestión que buscamos, intentamos y perseguimos que esté alineado con estos 17 objetivos de desarrollo, que tienen 169 metas y más de 230 indicadores correlacionados a esas metas, con foco principalmente, como bien se sabe, en las personas, el planeta, la prosperidad, la paz y las alianzas, la meta puesta entonces en el año 2030. En ese sentido, hace poco nos estuvo visitando aquí en Córdoba una delegación de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, conocido como OCDE por sus siglas, y a través de los distintos trabajos en conjunto que se vienen desarrollando con la OCDE, hemos transformado a Córdoba en el primer estado subnacional de América, de todo el continente, en trabajar a través o en pos de estos objetivos de desarrollo sostenible. El desafío que la tercera misión de la OCDE tuvo cuando se reunió hace escasas semanas aquí con el Gobierno de la provincia de Córdoba
es transformar esta gestión en la localización geográfica de estos objetivos de desarrollo sostenible en el territorio cordobés. Desde ese punto de vista, entonces, Córdoba, la provincia, es, como bien lo decía, el primer estado subnacional de América en trabajar en pos de estos objetivos, y en este mismo proyecto trabajan ciudades de Alemania, de Japón y regiones de Bélgica y Dinamarca. En el marco, entonces, de ese trabajo, en pos de desarrollar las políticas públicas atrás de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, si uno va y consulta el portal de gestión abierta del Gobierno de la provincia de Córdoba, que es una plataforma web que permite acceder al contenido de la memoria anual de manera abierta, digital y dinámica, podemos encontrar la relación que hay entre el Ministerio de mi cargo, el Ministerio de Agua, Ambiente y Servicios Públicos, con los 17 ODS. En particular, de los 17, las políticas públicas del Ministerio orientan a la consecución de 10 de esos objetivos, de 10 de los ODS, y dichas acciones llevan implícitas el cumplimiento de 28 de todas las metas, mensuradas a través de 15 indicadores calculables. En particular, como les decía, vamos a concentrarnos durante toda la exposición directa o indirectamente entonces en el ODS número 6 y el ODS número 13. De esta manera, buscamos que el Gobierno consolide y potencie un modelo de gestión, alineándolo con la agenda internacional, pero obviamente adaptándola a la realidad territorial de la provincia de Córdoba. El ODS número 6, que se refiere a agua limpia y saneamiento, está íntimamente vinculado, a través de lo que vamos a mostrar hoy, con el fuerte proceso, la fuerte tendencia de urbanización que existe en general en el mundo, pero en particular en América Latina y obviamente en Argentina y en Córdoba. Hay un creciente proceso de urbanización a nivel nacional, un creciente proceso de expansión de las zonas urbanas, las metrópolis y los conglomerados urbanos. Y hay, bueno, no quiero repasar todos y cada uno de los números, pero hay un conjunto de desafíos asociados, obviamente, a llevarle y garantizarle los servicios públicos esenciales para el desarrollo a esos conglomerados urbanos cada vez de mayor desarrollo, que tienen vinculado a su vez, como bien lo mencionaba recién el contador Barenbaum, asociado índice de pobreza que hay que revertir, hay sobreexplotación de los recursos hídricos, hay también contaminación de los mismos recursos hídricos asociados al uso y a la no adecuada disposición de los mismos, lo cual obviamente termina impactando también sobre aspectos de salud y siempre entra en cuenta, cuando uno analiza todos estos aspectos, lo que se conoce como agua no contabilizada o pérdida del sistema. En general, el 77% de la población de América Latina es urbana, las tasas de urbanización siguen subiendo. Fíjense lo que estoy diciendo, ¿no? El 77% de la población vive en zonas urbanas, en conglomerados urbanos, en metrópolis, lo cual obviamente cada vez pone más presión atrás de garantizar los servicios públicos esenciales que necesitamos todos para poder desarrollarnos. En la mayoría de los países de América Latina existen distintas realidades vinculadas a la provisión de los servicios de agua potable y entiende las Naciones Unidas que el acceso al agua y el agua potable en particular va a ser uno de los grandes desafíos que va a enfrentar la humanidad en los próximos años. En particular, no es para que analicemos esos números en detalle, porque obviamente son difíciles de ver, pero en el portal de gobierno que yo mencioné recién también puede accederse a las proyecciones de población desde el último censo del año 2010 hasta el año 2025 en la página del gobierno de la provincia de Córdoba, y uno puede acceder a las proyecciones por departamento. El trabajo realizado permite ver que entre el año 2010 y el año 2025 la población de la provincia va a crecer aproximadamente un 17%, pero con una marcada distribución y concentración de la población en determinados departamentos, que justamente ratifica lo que acabamos de mencionar recién respecto a la aglomeración en zonas urbanas, pero con una particularidad. Fíjense que la capital provincial es uno de los departamentos que menos va a crecer, con un 8,52% respecto al 17% de promedio, y sin embargo va a haber un fuerte crecimiento poblacional en departamentos como Colón, Calamuchita, Santa María y Punilla. Ese desafío
vincula precisamente lo que yo mencionaba recién, los objetivos del ODS con las características particulares de nuestro territorio provincial y la distribución de la población en ese territorio, que es justamente una de las metas con las que estamos trabajando con la OCDE. Eso en cuanto a la demanda. Ese va a ser el futuro en América Latina, en Argentina y en Córdoba de la distribución de la demanda de agua potable en particular. Vamos a ver el otro aspecto, el aspecto de la oferta y la disponibilidad de agua dulce en general en el planeta y en general en la Argentina. Nosotros sabemos también que, así como mencioné el acuerdo de Naciones Unidas atrás del establecimiento de 17 ODS, todos sabemos también que en el año 2015, en el encuentro en París, en la COP21, se firmó un acuerdo por primera vez entre también la gran mayoría, casi todos los países del mundo, atrás de revertir aspectos vinculados al impacto del cambio climático en la vida de todos nosotros, poniendo objetivos también muy claros y muy ambiciosos respecto a la elevación de la temperatura media global del planeta hacia fin de este siglo. La verdad que Argentina hizo lo suyo, lo ratificó por ley y lo elevó a las Naciones Unidas. Algunos países siguieron ese camino y otros no, pero lo que no desapareció es el desafío, la necesidad de revertir el impacto que el cambio climático está teniendo en general sobre la vida de todos nosotros. Como bien dijo el secretario general de Naciones Unidas, somos la primera generación que estamos sintiendo los efectos del cambio climático y quizás seamos la última que tiene todavía la oportunidad de revertir esos efectos y llevar adelante una fuerte tarea de mitigación y adaptación a ese cambio climático. Si uno analiza las estimaciones hechas por distintos organismos de Naciones Unidas vinculadas a la tendencia que van a seguir la disponibilidad de recursos hídricos a lo largo de este siglo, se encuentra con escenarios preocupantes. Acá estamos viendo, por ejemplo, un mapa tomado como referencia el Millennium Ecosystem Assessment, en donde en distintos colores podemos ver los cambios en la disponibilidad, en términos porcentuales, de disponibilidad de agua hacia fines de este siglo, donde en verde oscuro se marca los lugares del mundo, los lugares de nuestro planeta, donde como fruto de ese cambio de la dinámica atmosférica global impactada por una temperatura media atmosférica distinta como consecuencia de los gases de efecto invernadero, genera una dinámica atmosférica donde algunos sectores de la Tierra, sectores de nuestro planeta, van a verse favorecidos con mayor disponibilidad de recursos hídricos y otros van a verse castigados. El verde oscuro es aquellos sectores donde va a haber mayor disponibilidad de recursos hídricos en sus distintas formas. Y en rojo vemos, o en naranja, vemos aquellos sectores que se van a ver más castigados en cuanto a disminuir la disponibilidad del recurso hídrico que hoy cuentan. Fíjense que hay sectores de nuestro país, en parte también de nuestra provincia y de provincias vecinos, que presentan una determinada amenaza respecto a la disminución de la disponibilidad de recursos hídricos. En particular, en el sur de la Argentina es preocupante también por todo lo que se relaciona con la hidraulicidad o con la generación hidroeléctrica a través de todas las represas que están en la cuenca del Limay. Como este mapa, hay muchos, no he traído solamente 3 hoy. Este es el informe del Grupo de Trabajo número 2, de Impacto, Adaptación y Vulnerabilidad al Cambio Climático, también en el panel de Naciones Unidas, donde de igual manera y con colores similares muestra el impacto que entienden que va a tener de no frenar la evolución en el crecimiento de la temperatura media global del planeta, el impacto que va a tener eso sobre la circulación general de la atmósfera y la disponibilidad de recursos hídricos en el planeta. Y también podemos ver mapas similares en donde muestran la evolución del recurso hídrico superficial, en este caso, también en incremento o en decremento respecto al recurso hídrico disponible actualmente. De cualquier manera, en ese marco, con una demanda creciente en aglomerados urbanos y con una oferta afectada o con una oferta de agua de alguna manera impactada por este cambio climático global que estamos todos percibiendo, surgen 2 medidas que Naciones Unidas acompañan o aconsejan siempre en estos casos, que es obviamente la mitigación y la adaptación.
La mitigación es hacer y llevar adelante todas aquellas políticas necesarias para precisamente mitigar los efectos que el cambio climático o los efectos que la actividad antrópica tiene sobre el cambio climático, sobre la temperatura media global de nuestro planeta y por lo tanto sobre el cambio climático y ese cambio climático sobre el quehacer cotidiano de todos nosotros y sobre todo de aquellos sectores más vulnerados, más vulnerables, como bien mencionaba Marco recién, de nuestra sociedad. Todas unas tareas de mitigación que no son simples, que no son fáciles, que son de largo aliento, pero que hay que llevarlas adelante. Pero también sabiendo que, aunque llevemos adelante todas las medidas de mitigación propuestas, van a quedar algunos aspectos no mitigables, algunos aspectos o algunos impactos de este cambio climático que van a ser imposibles de revertir, y máxima a esta altura, con la evolución que ya tenemos, año 2018, respecto al objetivo que tenemos para fin del siglo. Entonces, ante esa realidad de un cambio que no se pudo mitigar, hay que adaptarse. A mí siempre me gustó una frase de Darwin que decía las especies que sobreviven o que sobrevivieron no son las más fuertes ni las más inteligentes, sino las que mejor se adaptaron a los cambios. Bueno, hay cambios que están viniendo, hay cambios que están sobreviniendo, y en tanto y en cuanto sepamos distinguir qué es lo que podemos mitigar de lo que no podemos mitigar, a esos cambios tenemos que adaptarnos, y en particular en materia de infraestructura, a esos cambios tenemos que empezar a desarrollar las planificaciones adecuadas para que la infraestructura acompañe esos nuevos desafíos. Bueno, atrás de eso, y atrás de esos desafíos, y atrás de esa realidad geográfica provincial, la provincia de Córdoba, a través de la Secretaría de Recursos Hídricos y a través de la nueva Autoridad Provincial de Recursos Hídricos que tomó forma recién sobre el fin del año pasado, principio de este año, como consecuencia de una ley sancionada por nuestra unicameral. En esas instancias de planificación surgió un plan estratégico de acueductos troncales para la provincia de Córdoba, que es el que le quiero mencionar, y vamos a ir a hacer foco muy puntualmente sobre una novedad que ustedes sin duda ya habrán escuchado esta semana y que es lo que derivó en un cambio un poco de la ponencia que yo tenía pensado presentarles hoy. Bueno, sin repetir características de la provincia que todos conocemos, es la base sobre la cual territorialmente se ha pensado el desarrollo de este plan estratégico de acueductos troncales. El escenario actual de la provincia es básicamente el que acabábamos de decir, con procesos de urbanización crecientes en las últimas décadas principalmente, en algunos lugares en donde obviamente ese proceso de aglomeración urbana supera la oferta de agua localmente existente y por lo tanto hay que abastecerla a través de algún medio que traslade agua de un lugar a otro, ya sea cruda o potable, normalmente cosa que se hace a través de acueductos, sumado también a un gran desafío que tenemos en la provincia de Córdoba con una amplia superficie de su territorio con disponibilidad de agua arsenical imposible o a muy alto costo para transformarla en agua potable y por lo tanto también tiene que ser abastecida desde regiones distantes y no con agua local. Todo eso, esos aspectos, más los que estuve mencionando como términos generales de nuestro país, han sido los que han sido tenidos en cuenta en el marco de una distribución de cuencas hidrográficas, como bien dice recurrentemente nuestro gobernador, lo dijo en el acto que voy a hacer mención en unos minutos en Santa Fe. Córdoba es una provincia mediterránea a la cual no le sobra agua, todo lo contrario, tiene un recurso hídrico escaso, y ni que hablar si lo comparamos con cuencas vecinas. Y las cuencas principales de las cuales hoy nos estamos abasteciendo de agua potable son básicamente tres: la cuenca del primero, del segundo y del tercero, o como el nombre se lo conoce, como Surquía, Sanaes y Talamuchita, y la suma de esas tres cuencas nos proveen un caudal promedio, un caudal módulo, de aproximadamente 50 metros cúbicos por segundo. Desde esos grandes fuentes potenciales de recurso hídrico superficial, y muchas veces sus acuíferos asociados, donde hoy nos estamos abasteciendo un porcentaje importante de los cordobeses, como les voy a mostrar en un minuto, y si lo comparamos por un minuto, o si tomamos visión del mapa que yo les mostraba recién, en donde buena parte de este territorio provincial puede llegar a quedar impactado por el calentamiento global de la atmósfera, por el cambio climático, y tomamos en cuenta que a pocos kilómetros de distancia, pocos kilómetros en términos relativos, contamos con uno de los ríos de mayor caudal del mundo, el río de mayor caudal de nuestro país, como es el río Paraná,
que tiene un módulo aproximado de 16.000 metros cúbicos por segundo, obviamente uno tiende de manera inmediata a buscar la posibilidad de abastecerse de una fuente de semejante magnitud, que por más que haya un cambio climático que impacte sobre la disponibilidad de nuestros recursos naturales, fíjense que esa fuente en términos de caudal es 300 veces más grande que las tres cuencas que yo acabo de mencionar. Bueno, este plan estratégico entonces de acueductos troncales consta, acueducto más, acueducto menos, de aproximadamente 13 acueductos distribuidos a lo largo de la geografía provincial, garantizando precisamente lo que yo les mostraba recién, el llevar agua potable a los centros urbanos de mayor densidad y de mayor crecimiento y aquellos otros lugares de nuestra provincia en donde localmente el agua no es susceptible, no es fácil a un costo razonable de ser potabilizada. Entre ellos tenemos el acueducto Sierras Chicas Norte, que todos sabrán la enorme presión de crecimiento demográfico que tiene ese departamento, esa zona, sobre todo el sector sur, la zona sur del departamento Colón, en lo conocido como Sierras Chicas, en donde por más que se han estado llevando adelante inversiones importantes en materia de infraestructura, todavía necesitamos reforzar más el abastecimiento de cara al crecimiento futuro. Bueno, el acueducto Sierras Chicas Norte tiende a defragilizar un poco más el sistema actualmente vigente. El actualmente vigente se abastece principalmente del dique La Quebrada y de que tiene una cuenca cerrada en el norte de Sierras Chicas, y de la planta potabilizadora de La Calera, que toma del río Suquía proveniente de la cuenca del San Roque. Con algunos refuerzos de algunos abastecimientos de agua subterránea o de acuíferos que inyectan agua en algunos de los acueductos que disponemos en la zona. Este acueducto busca defragilizar ese abastecimiento de fuentes superficiales a través de una fuente subterránea en la cercanía de Colonia Carolla. No voy a detenerme en todos y cada uno de los acueductos. El acueducto número 2 es uno de Punilla Sur, que viene a reforzar el abastecimiento en el sur de Punilla, principalmente en San Roque, en Cosquín, Santa María y Vialet Macé. El acueducto de Tras la Sierra es un viejo proyecto al cual estamos encontrando el financiamiento adecuado en este momento, que busca justamente garantizar la provisión de agua potable a todas aquellas localidades ubicados, no sé si ustedes conocen Tras la Sierra. Hay una zona de Tras la Sierra que yo conocí su denominación cuando hicimos el gasoducto, que le llaman el gasoducto de la costa. Yo cuando fui dije, ¿dónde está la costa? Acá, ¿no? En Tras la Sierra, pero bueno, le llaman de la costa, va por la costa de la sierra. Bueno, hay un conjunto de localidades ubicadas de La Paz hasta quizás Las Rabonas, ¿no? Que originalmente fueron asentándose y alimentándose de agua potable de las vertientes de la propia sierra. Hoy en día ese crecimiento impide que podamos garantizar el abastecimiento futuro, y hay todo un proyecto pensado para tomar agua del dique La Viña con una planta potabilizadora y distribuir agua en todo ese camino de la costa. El acueducto de Altagracia y Valle Alegre, que refuerza la provisión a uno de los departamentos que veíamos de mayor crecimiento, también junto con el de Colón, Punilla, que es el departamento de Santa María. El acueducto Pichanas del Chacho, que del viejo dique de Pichanas ya está en ejecución y toma agua a los fines de abastecer una localidad en el límite con La Rioja, que nunca tuvo fuente de aprovisionamiento. Históricamente hasta se le supo llevar agua potable en tren. El acueducto Alto de Chipión La Para, que es el número 6, que ustedes ven allá arriba, al sur de la Laguna Mar Chiquita, viene a vincular precisamente, donde está el número 6, hay una traza en rojo, que viene a unir la localidad de La Para con la localidad de Alto de Chipión, pasando por Balnearia y Miramar. En la localidad de Altos de Chipión, fíjense, llega un acueducto, y esto hace referencia a lo que yo les mencionaba recién, que es el acueducto que va de San Francisco a Morteros y llega a San Francisco desde Villa María. O sea, nosotros estamos sacando agua desde Villa María, en forma subterránea y superficial, pero principalmente subterránea, para llevar agua a través de 2 acueductos a San Francisco y luego de San Francisco hasta Morteros, en el norte de la provincia de Córdoba. La misma fuente que sale de Villa María abastece un acueducto que lleva agua hasta La Bulaye, en el sur de la provincia de Córdoba, con factibilidad de ir a Serrano. O sea, esa fuente del río Tercero está siendo explotada, en el buen término, en el buen sentido de la palabra, para abastecer de agua potable desde Morteros hasta La Bulaye. Bueno, este acueducto que estoy mencionando aquí, el sexto, es el que permite llevar agua a una de las localidades de mayor auge también, sobre todo turístico en los últimos años, que es la localidad de Miramar, en la laguna de Encenusa, ahora que también estamos trabajando fuertemente con el Estado Nacional para constituir 2 nuevos parques nacionales, como ustedes saben, el de Pinas y el de Encenusa, en la zona de la Laguna Mar Chiquita. El acueducto Río Seco, que va a llevar agua
potable para consumo humano, pero también para consumo de ganado en el norte de la región de Encenusa. El acueducto Tanti, aquellos que son o conocen la localidad de Tanti saben que se abastece de un viejo acueducto que trae agua del río Yuspe y que necesita ser reformulado, ampliado y repotenciado, que es el objetivo de este acueducto número 8. El acueducto de la Francia del Tío, que ya está en ejecución para llevar agua a la localidad del Tío. Dice acueducto Los Molinos, en realidad es el entubamiento a lo largo de 32 kilómetros del viejo canal Los Molinos Córdoba, que está en ejecución, a punto de finalizarse, y que va a permitir garantizar, fiabilizar el abastecimiento de agua potable desde la cuenca del río Segundo, incrementando su caudal y garantizando también que al no venir en buena parte de su recorrido por aquellos sectores vinculados a la agricultura, deje de ser impactado en su calidad. Ese entubamiento, como les decía recién, está a punto de terminar y va a permitir, lo voy a mostrar en un rato, mejorar el abastecimiento de agua potable del Gran Córdoba. Punto número 11 es el acueducto número 11 al que me voy a referir un poco más en detalle durante la presentación de hoy, por la vigencia que tuvo esta semana. El número 12 es un acueducto que pretende también resolver un problema de agua potable en zonas de alto contenido de arsénico en el departamento General Roca, como es la localidad de Huincarnaco. Y luego el acueducto Huanchilla de Delia María, que precisamente toma del mismo acueducto que baja de Villa María hasta la Bulaye, toma cerca de la localidad de Huanchilla y lleva agua hasta Delia María y Monte de los Gauchos. Este plan estratégico de acueductos troncales requiere, obviamente, como bien lo mencionaba recién, también tener en cuenta el financiamiento con que se van a afrontar estas inversiones. Ahí están los 13, salvo el número 13, que es el que lo estamos en este momento garantizando con fondos provinciales. Todos tienen su fuente de financiamiento indicada al costado, una fuente de financiamiento que está muy evolucionada, muy avanzada. De hecho, tenemos en este momento 3 fuentes de financiamiento trabajando en inversión en infraestructura de agua potable, que son las que mencionamos aquí, los fondos Kuwaitíes para el Desarrollo y el Fondo de Abu Dhabi, y un tercer fondo, que es el fondo de la OPEP, de la Organización de los Países Exportadores de Petróleo con sede en Viena, que es el que nos está garantizando el financiamiento para obras de saneamiento, a las cuales no me voy a referir hoy, obras de saneamiento cloacal. En materia de agua potable, entonces, estamos descansando fuertemente en estos 2 fondos, el Fondo Kuwaití y el Fondo de Abu Dhabi, con gestiones avanzadas. El Fondo Kuwaití ya inclusive vino la misión técnica, emitió su dictamen favorable, ya fue iniciado por parte del Gobierno de la provincia de Córdoba uno de los 2 contratos que hay que firmar, que es el contrato de financiamiento. El Estado Nacional, luego de muchas discusiones con el Fondo Kuwaití, también inicialó el contrato de garantías, con lo cual entendemos que en el próximo mes de noviembre el board, el directorio del Fondo Kuwaití le va a tratar y le va a dar visto bueno al financiamiento de todos esos acueductos que están allí mencionados, y el Fondo de Abu Dhabi trabaja en paralelo con el Fondo de Kuwaití. En la última reunión que yo tuve con ellos ahí en la propia Abu Dhabi, nos dijeron que no iban a mandar misión técnica porque confiaban en los dictámenes que hacía el Fondo Kuwaití. Con lo cual, estos 2 fondos árabes destinados al financiamiento de esos acueductos están asegurados. El entubamiento del canal Los Molinos Córdoba está siendo financiado ya desde hace unos años por la Corporación Andina de Fomento, y nos queda, en el marco de este plan provincial que les mencionaba recién, justamente el encontrar el financiamiento de este gran desafío, de esta gran obra de infraestructura que voy a pasar a mencionar ahora, que es lo que hemos denominado Acueducto Interprovincial Paraná-Córdoba o Santa Fe-Córdoba. Obviamente no figura la fuente de financiamiento porque, si bien hicimos algunas presentaciones en borrador en algunas de estos fondos de financiamiento de obra pública, obviamente traer agua al Paraná, siendo Córdoba una provincia que no linda con el Paraná, requiere de un acuerdo puntual, específico, concreto y ratificado por las legislaturas de ambas provincias para poder ejecutar una obra de estas características. Y eso fue justamente motivo de las gestiones y lo que tomó Estado Público de reuniones que tuvimos con la provincia de Santa Fe esta semana. Me voy a referir entonces ahora de una manera muy más puntual y con mayor desarrollo que a los otros acueductos, a esta fuerte inversión, este desafío en materia de infraestructura, en esta inversión que va a garantizar el camino al desarrollo, como se dijo recién aquí, que es garantizar el agua potable o la disponibilidad de agua potable a futuro en la provincia de Córdoba a través de un acueducto interprovincial que, tomando agua desde el río Paraná, lo trae hasta nuestra provincia.
Obviamente no voy a entrar en detalle aquí, pero como todo estudio de análisis de factibilidad de un proyecto, esto fue transitando durante distintas etapas, no ajeno a las zozobras que tuvo nuestro país en términos generales y la relación de nuestra provincia con el Estado Nacional en particular. Hoy en día, el proyecto se encuentra ya a nivel de justificación terminada, acordada con la provincia de Santa Fe, y si bien buscamos al principio el abastecimiento futuro de la región centro-oeste de la provincia de Córdoba y en una segunda instancia del Gran Córdoba, desfragilizando la dependencia que hoy tenemos de las cuencas que yo mencioné recién, con el correr del tiempo y con el correr de los acuerdos con Santa Fe, eso fue acoplándose con la misma necesidad que tiene la provincia de Santa Fe de desarrollar una infraestructura de similares características. Fíjense que tanto es el atraso que tenemos en infraestructura, como bien se mencionaba, que las provincias del litoral, Santa Fe, Chaco, Entre Ríos, Corrientes, ni que hablar las dos últimas de la Mesopotamia, que lindan con dos de los ríos de mayor caudal de nuestro país. El Paraná tiene 16.000 metros cúbicos por segundo y el Uruguay tiene 5.000 metros cúbicos por segundo de módulo. Adolecen de la infraestructura para tomar agua de esos ríos, potabilizarla y llevarla dentro de su propio territorio. Es muy loable el plan que tiene Santa Fe, que les voy a mencionar en un rato, que busca, a través de ese plan, precisamente garantizar de norte a sur que las distintas poblaciones, algunas de ellas muy importantes, fíjense, estoy mencionando el caso de Rafaela, por ejemplo, algunas de ellas muy importantes que no tienen agua potable pese a estar a algunos 100 kilómetros de uno de los ríos más caudalosos del continente. Bueno, la justificación del proyecto en el ámbito de Córdoba fue ese que les mencioné recién, la sobreexplotación actualmente existente de algunos recursos que impiden pensar a futuro el abastecimiento sin mayor inversión de infraestructura, y la proximidad, entonces, de este plan santafesino, que buscando llevar agua al interior de Santa Fe desde el Paraná, permitía que nosotros encontráramos en algún lugar un momento de acople de nuestros proyectos con el de ellos y hacerlo por etapas. Como les mencionaba recién, en Santa Fe se desarrolla entonces este sistema de grandes acueductos, son 12 en total, para distribución a gran escala de agua para consumo humano, tomando de esta fuente cuasi inagotable de agua que es el río Paraná. Nosotros en la provincia de Córdoba teníamos este plan estratégico de acueductos que yo les mencioné recién, en donde algunos estaban precisamente ya sobre el límite de su explotación y necesitábamos, en la medida de lo posible, buscar qué acoplamiento podíamos tener con el plan santafesino. Disculpen, no les pasé la transparencia. Y buscábamos justamente ver cómo acoplarnos con el plan. Entonces, ¿qué se empezó? Esto no es algo que sucedió esta semana, obviamente, esto viene de larga data. Allá por el año 2011, en noviembre, siendo gobernador, el actual gobernador de la provincia de Córdoba, el contador Schiaretti, se firma un convenio entre ambas provincias, ratificado en su momento por la unicameral, un convenio marco que planteaba los objetivos de trabajo conjunto a los fines de persecución de estos fines, pero distaba de tener ni siquiera una traza definida todavía sobre la cual se iba a desarrollar esta obra. En diciembre de 2012, a través de actas de acuerdo complementarias, se decide continuar el trabajo de esto en la 8ª reunión institucional de la región centro y a partir de ahí se empezó el desarrollo de todos estos proyectos, lamentablemente muchas veces con la imposibilidad de conseguir, tanto por parte de Santa Fe como por parte de la provincia de Córdoba, de las garantías nacionales y del financiamiento adecuado para hacer esto viable, pese a que tengo que reconocer que la provincia de Santa Fe ha llevado adelante una muy buena gestión con los mismos fondos árabes con los que nosotros estamos trabajando. De hecho, la provincia de Santa Fe firmó con OFIT, con esta fundación de la OPEP para la inversión y el desarrollo, con sede en Viena, firmó el viernes de la semana pasada $50 millones precisamente para uno de los acueductos de ellos que les voy a mencionar recién. Bueno, ese contexto regional de 12 grandes acueductos en territorio santafesino obviamente ayuda a empalmar algunos de esos proyectos que ellos tienen con nuestros acueductos existentes. Fíjense que justamente ahí van a ver sobre su derecha los 12 proyectos santafesinos para resolver el problema de agua potable en su territorio, y en el círculo que está sobre la imagen de nuestra provincia a la izquierda está en la parte inferior del círculo de la ciudad de Santa Fe, y el lugar donde confluye ese acueducto, esos dos acueductos, el primero y el segundo, que yendo de Villa María abastecen a San Francisco y de San Francisco a Morteros.
acoplando las dos provincias sea justo un lugar de encuentro en donde en una primera instancia, tomando aguas del Paraná, puede fortalecerse precisamente el abastecimiento de agua potable a todo ese sector, uniéndolo a los acueductos que desde ese mismo acueducto troncal cordobés pensamos desarrollar. Entonces, se amplió obviamente el objetivo al trabajar en conjunto, ya no era únicamente pensar un acueducto para Córdoba que tome en el Paraná y traiga el agua hasta nuestra provincia, sino unir esto con algunos de los proyectos que Santa Fe tiene y resolver entonces de una manera federal, si se quiere, de una manera integrada, sin que estemos pensando que en el medio hay un límite entre una provincia y otra, tratar de resolver el problema de agua potable de una importante región de nuestro país. Tanto del centro y del oeste santafesino, como del centro y este cordobés, con una etapa posterior que resuelve el problema también de agua potable en el Gran Córdoba. Entonces, los lineamientos generales se fue trabajando en torno a eso, extender o ampliar los acueductos de Santa Fe, o, como le decía recién, trabajar sobre acueductos independientes. Se optó por la primera y es trabajar sobre lo que normalmente en la técnica se conoce como un extradiámetro de aquellos acueductos que Santa Fe ya tenía en su desarrollo. Así surgieron entonces dos trazas tentativas. Lo que se denomina Acueducto Norte 1 o Desvío Arijón, el nombre que tenía Santa Fe para su inversión, y el Acueducto Norte 2 o Río Coronda. Acá están ambas trazas. La traza del Acueducto Norte 2 o Río Coronda tenía a su vez una alternativa de traza sobre el final. El primero, el desvío Arijón, ustedes van a ver dos colores. El verde corresponde al proyecto originario de Santa Fe, que llevaba agua hasta un determinado lugar de su provincia, y el rojo era como nosotros lo continuamos o pensábamos continuarlo hasta San Francisco. Lo mismo pasa con la alternativa 2, que toma en la localidad de Coronda, en donde surgían dos alternativas, y lo que nosotros proponíamos era llegar a San Francisco. Ellos ya tenían un proyecto ejecutivo bastante avanzado desarrollado con la Universidad Tecnológica Nacional, que es la parte más oscura que figura en la alternativa de abajo. Obviamente, para Córdoba, ese acueducto después continúa trayendo agua de San Francisco a lo largo de la traza de la Ruta 19 hasta el Gran Córdoba. Esta inyección o este punto de inyección en la localidad de San Francisco, a donde llega el acueducto, como les decía recién, Villa María de San Francisco, y continúa de ahí el acueducto de San Francisco Mortero y el acueducto de San Francisco La Francia, el Tío, que es el que estamos ejecutando ahora, permite garantizar a todo ese gran conjunto de localidades del este cordobés y del noreste cordobés el aprovisionamiento de agua potable, y a algunos pueblos que luego, cuando se haga la segunda etapa entre San Francisco y Córdoba, quedarían a la vera de la traza del acueducto. Bueno, el objetivo general entonces era resolver tanto los problemas de agua potable para las zonas este y centro de la provincia de Córdoba, incluyendo al Gran Córdoba, y en un trabajo mancomunado con la provincia de Santa Fe, resolver el problema también de Santa Fe. La traza adoptada, luego de varios trabajos en conjunto con técnicos de la provincia de Santa Fe, al cual, como el gobernador lo manifestó el martes pasado, le debemos un gran reconocimiento, porque con total desinterés y con total apertura consintieron en rever los proyectos ejecutivos que ellos tenían, algunos ya en estado licitatorio, para adaptar las necesidades de Córdoba y de sus habitantes. La traza que se terminó eligiendo entonces esa que ustedes ven, tomando sobre el río Coronda. Hay una traza discontinua de rayas de trazas amarillas y rojas, que es el acueducto troncal principal, que llevaría el agua de Coronda hasta San Francisco, del cual se derivan 9 ramales que a lo largo de todo ese trayecto permiten abastecer de agua potable a 35 localidades santafesinas. La obra, las características técnicas generales de la obra, bueno, es una obra de toma, ubicada sobre el río Coronda, como les decía recién, 250 metros al norte de una obra de toma que actualmente tiene una cooperativa. De ahí se construiría un acueducto de agua cruda, de una longitud aproximada de 3.350 metros, de material o fundición de hierro y PRFB, con un diámetro de 1.700, sí, un diámetro importante, un diámetro de 1,70 m, va a ser uno de los acueductos más grandes que probablemente se encuentra en construcción en ese momento, lo cual llevaría el agua cruda desde el lugar de toma a la planta potabilizadora, con una planta modular que nos permitiría ir modulando la capacidad de potabilización para no construir
ya vamos a hablar de las etapas de construcción del proyecto, pero no hacer la construcción de absolutamente toda la infraestructura necesaria. Esta infraestructura tiene un horizonte de diseño del año 2050, o sea, apuntamos a que tenga una vida útil de 30 años, con lo cual no vamos a hacer toda la inversión, obviamente, en la fase 1. Esta planta de potabilización va a permitir ser modulada y así es como se va a construir. Luego, de ahí sale un acueducto de agua tratada, o denominado acueducto troncal, de aproximadamente 152 kilómetros, también en PRFB, con diámetro que se mantiene más o menos constante hasta San Francisco, disminuyendo apenas de 1.700 a 1.600 milímetros de diámetro. A lo largo de ese troncal se desprenden 9 ramales de Santa Fe, con una longitud total de 314 kilómetros, en material de PAD y diámetros variables que van de 250 a 500 milímetros. Esta es una planimetría general del lugar de toma, de la traza del acueducto de agua cruda y de la ubicación de la planta potabilizadora. Y esta es una traza esquemática del acueducto troncal principal con las 6 estaciones de bombeo, 5 estaciones de bombeo sobre la traza del acueducto troncal principal y una última estación de bombeo en una de las localidades a abastecer por Santa Fe. Como les decía recién, son entonces 6 el total de estaciones de bombeo. Se prevén 33 centros de distribución, ya que hay casi uno por cada una de las localidades que van a resultar beneficiadas por este acueducto en la provincia de Santa Fe. Y obviamente están asociadas la previsión de automatismo, telegestión y las expropiaciones necesarias para hacer la obra. El cómputo y presupuesto total que hemos acordado con la provincia de Santa Fe alcanza a un poco más de 460 millones de dólares, en donde obviamente el mayor impacto lo tiene, como ustedes pueden ver en la desagregación por ítem que hicimos ahí, lo tiene el troncal Córdoba-San Francisco, con el 65% del total, o sea, cerca de 300 millones de dólares, y los ramales a Santa Fe con un poco más de 100 millones de dólares, ocupando el 87,5% de la inversión total, y el resto se encuentra en el aspecto general y accesorio de la obra, como la toma, el acueducto de agua cruda, la planta de potabilización, etc. ¿Cómo ejecutaríamos este proyecto? ¿En qué etapas lo haríamos? Como les decía recién, bueno, definimos como año 0 la fase inicial, como fase 1 lo que hay que construir en el año 10, como fase 2 el año 20 y fase 3 el horizonte de diseño que es el año 30. En una fase inicial construiríamos la obra civil de toma para requerimientos totales de año 30. En cuanto a planta de tratamiento se construiría un primer módulo para requerimientos de año 20. El acueducto San Francisco, el troncal, que va de Coronda, desde la toma hasta Frontera San Francisco, para los requerimientos totales, obviamente, del año 30. Y la obra civil de las 6 estaciones de bombeo para requerimientos también del año 30, con el equipamiento electromecánico en vista de los requerimientos del año 20. Este acueducto, así diseñado, va a beneficiar de manera inmediata a 65 localidades, donde hoy viven cerca de 330.000 personas, con una estimación al año de diseño, o sea, en el año 2050, de 550.000 habitantes. Es tan federal la integración de este acueducto que esas 65 localidades se dividen 33 en la provincia de Santa Fe y 32 en la provincia de Córdoba, casi por partes iguales. Ahí está el listado de todas las localidades, con el caudal de diseño en fase inicial de casi 0,5 metros cúbicos por segundo para las localidades de Santa Fe y de 0,50, casi igual, para las localidades beneficiadas por este acueducto en la población de Córdoba, con todo el estudio de crecimiento poblacional y dotación de caudal correspondiente a los fines de determinar el caudal de diseño. Así es que para el año 10, entonces vamos a estar necesitando cerca de 1 metro cúbico por segundo, para el año 20, 1,42 metros cúbicos por segundo, y se le sumaría en la etapa 2, cuando se termine de construir, vamos a construir primero esta primera etapa, de la toma del río Coronda hasta la ciudad de San Francisco, hasta el conjunto San Francisco Frontera, y en una segunda etapa a la ciudad de Córdoba, al aglomerado metropolitano de la ciudad de Córdoba, donde llegaría en principio 1,5 metros cúbicos por segundo. Esas son la visión y distribución geográfica de todas las localidades que van a resultar beneficiadas por esta inversión. Como les dije, 33 en esta primera etapa en la provincia de Santa Fe, 21 en la primera etapa en la provincia de Córdoba, con 11 más una vez que terminemos la segunda etapa. Ahí está de nuevo el listado completo de localidades beneficiadas en Santa Fe y Córdoba. Y quisimos calcular el impacto relativo del volumen de agua que traeríamos de esta fuente alternativa de recursos que es el río Paraná respecto a la utilización de agua potable a lo largo de todos estos años que tenemos y que vamos a tener
de los recursos de las distintas cuencas de nuestra provincia y estimativamente el caudal que ingresaría a nuestra provincia a los fines de resolver el problema de disponibilidad de agua potable para los cordobeses va a andar probablemente entre el 18 y el 20% del total de agua disponible para consumo humano en nuestra provincia. O sea, va a ser un impacto importante sobre el total de agua disponible para abastecer de agua potable en general a la provincia y en particular en el Gran Córdoba, si tomamos en cuenta que hoy la ciudad de Córdoba se abastece de 5,5 metros cúbicos por segundo proveniente de la planta Subquía y 2 metros cúbicos por segundo proveniente de la planta Bower, en una proporción 70-30, con las inversiones que estamos haciendo hoy, que involucran tanto el entubamiento del canal Los Molinos Córdoba, que yo les mencionaba recién, que va a permitir pasar de 2 metros cúbicos por segundo a 5 metros cúbicos por segundo, como esta inyección de agua que provendría desde el Paraná a través de San Francisco de 1,5 metros cúbicos por segundo, permitiría un rediseño de las tasas de aprovisionamiento de distintas fuentes, desfragilizando también porque nos estaríamos abastecimiento de 3 cuencas totalmente distintas, si se quiere, la cuenca del San Roque, la cuenca del Río Segundo y obviamente la cuenca del Río Paraná, con un porcentaje de aportes del Paraná también del orden del 18%. Resumen entonces de este importante desafío de infraestructura. La obra comprende entonces la construcción de la planta potabilizadora ubicada en las inmediaciones de Coronda, sobre el río homónimo, donde se potabilizará el agua proveniente de una toma a construir. Desde dicha planta sale un conducto de PRFB, obviamente, de agua cruda, va a llegar a una planta, de la planta sale a través de 5 estaciones de bombeo, un acueducto troncal que llega a San Francisco, 9 ramales, con una estación de bombeo sobre uno de los ramales en territorio santafesino y que va a permitir resolver en esta primera etapa el agua potable a 65 localidades de Córdoba y Santa Fe. El martes pasado, el martes de esta semana, nos hicimos presentes con el señor gobernador, legisladores del oficialismo y legisladores de la oposición en la Casa de Gobierno de la provincia de Santa Fe y procedimos entonces, en base a todos estos elementos técnicos de desarrollo conjunto entre ambos equipos de Córdoba y Santa Fe, a la firma de un convenio, como le denominó nuestro gobernador, de un convenio de un acueducto de integración, un acueducto interprovincial o un acueducto federal, como le querramos llamar. Quizá uno de los mayores desafíos de construcción de un acueducto, no hemos encontrado antecedentes de que nuestro país haya encarado la construcción de un acueducto interprovincial de estas características, por las propias características del acueducto y por el trabajo y el impacto que tiene en la población. Como les dije, el martes pasado se firmó entonces este convenio que va a ser elevado a ambas legislaturas a los fines de ser ratificado por ley y, por lo tanto, darnos los elementos legales necesarios para salir en búsqueda del financiamiento necesario para emprender este tremendo desafío. La semana que viene misma nos va a estar visitando en Córdoba la Agencia Francesa para el Desarrollo, donde ya tenemos de alguna manera comprometido una buena parte de la inversión que hace falta por parte de la provincia de Córdoba. El convenio, como les decía, se firmó entonces el martes pasado, el 23 de octubre, y con la agilidad que caracteriza a nuestro gobernador, en la mañana del miércoles ya quería que estuviera en la legislatura, así que obviamente corrimos, apenas volvimos de Santa Fe y ingresó en la legislatura el miércoles, o sea, el día de ayer ingresó en la legislatura, tomó estado parlamentario ya la ratificación de ese convenio firmado con la provincia de Santa Fe, que esperamos que suceda en pocos días más. ¿Qué se conviene, qué se acuerda en ese histórico convenio biprovincial? Bueno, que el monto estimado se define la traza, las características técnicas de lo que yo les acabo de mostrar, con una inversión aproximada, como les mencioné recién, de 460 millones de dólares. Dio la particularidad de que la provincia de Santa Fe, como les dije, ya tenía desarrollado el proyecto ejecutivo a través de la UTN de ese acueducto de Río Coronda con fines de abastecer de agua potable únicamente a los santafesinos y el presupuesto oficial era de 230 millones de dólares, con lo cual quedó casi dividido en dos la necesidad de inversión de cada provincia para llegar a San Francisco, 230 millones de dólares cada una de las jurisdicciones provinciales. Nos pusimos como objetivo trabajar fuertemente en el desarrollo de todo lo necesario para llegar a un proyecto licitatorio sobre el fin de febrero del año que viene. Esto es todo el trabajo final sobre los cómputos, presupuesto, liberación de traza, estudios ambientales, estructuración de financiamiento, pliegos, etcétera, de manera de tener estos instrumentos listos, como les digo, sobre el primer trimestre del año que viene. Y se estableció en el convenio 2 comisiones de trabajo muy importantes que van a confluir en una unidad ejecutora futuro. Esas 2 comisiones de trabajo van a ser la comisión técnica, que va a trabajar precisamente sobre esto que acabo de mencionar recién, y una comisión administrativa. Creemos que
las dos tienen que confluir en una unidad ejecutora biprovincial que permita que ambas provincias tengan la herramienta necesaria desde el punto de vista legal y administrativo para proceder a atacar semejante desafío biprovincial. Yo iba a terminar aquí, pero me pareció siempre importante que cuando uno habla de estas inversiones tan grandes, habla de 460 millones de dólares, un acueducto de diámetro 1.700, resolver el problema de agua potable de 550.000 habitantes y en un emprendimiento, en un esfuerzo biprovincial, muchas veces parece que uno está escuchando un cuento de difícil concreción. Yo siempre, a través de mi actividad profesional y como funcionario público, creo que hay que ir demostrando que uno hace lo que va prometiendo y esa es la mejor garantía de que lo que luego pretende llevar adelante pueda terminar con éxito. Por eso quiero mostrarles algo que la verdad nos enteramos cuando fuimos a Santa Fe. Hay un antecedente extremadamente importante que quizás no todos conocemos de una unidad ejecutora biprovincial. Y es nada más ni nada menos que el túnel que en aquel momento se llamó túnel subfluvial Hernandarias, ahora se llama Raúl Uranga, Carlos Silvestre Begnis, en honor de los dos gobernadores de las provincias de Santa Fe y Entre Ríos, que en contra de la decisión en aquel momento del gobierno nacional, que no quería hacer un puente, deciden asociarse federalmente, totalmente federalmente, con recursos propios, con técnicos propios, con gestión propia, a construir nada más ni nada menos que hace 50 años un túnel subfluvial por debajo del río de mayor caudal de Argentina, uno de mayor caudal del continente, una obra histórica si la quisiéramos hacer hoy. Estamos frente a empresas constructoras que no me van a dar la razón en lo que estoy diciendo. Realmente hace 50 años, 2 provincias se pusieron... ¿Roberto? ¿Ah? Bueno, él dice 60 años, lo voy a desmentir dentro de poco, pero dejémoslo en 60. Pero no importa, digo, imaginémonos, década del 60, década del 50, década del 60, proponerse llevar adelante semejante desafío que lo construyeron, lo operaron, lo mantenieron y todavía sigue vigente y es nada más ni nada menos, para aquellos que ya tenemos canas, sabemos de qué estamos hablando, lo que permitió vincular la pampa húmeda con la Mesopotamia. Y obviamente la Mesopotamia con Uruguay y con Brasil. Antes la Mesopotamia está totalmente desvinculada de todo el comercio y el vínculo con la pampa húmeda. Vos, Roberto, que tenés más memoria porque sos más viejo, ¿qué se cruzaba en balsa antes, no es cierto? ¿No? Era una balsa que cruzaba el río Paraná, era una cosa de loco. Bueno, a ver, me falta uno. ¿Qué me pasó? Me salté una, puede ser, a ver. ¿Cómo vuelvo? Ahí está. El 15 de junio del 60, ambos gobernadores entonces firmaron el acuerdo. El 31 de enero del 61 tuvo lugar la apertura de las propuestas. Fíjense, unos meses apenas después de haber firmado el convenio. El 3 de febrero del 62 iniciaron los trabajos. El 13 de diciembre del 69, o sea, el año que viene se van a cumplir 50 años de su habilitación, fue efectivamente habilitado el paso tanto desde la pampa húmeda hacia la Mesopotamia, obviamente en sentido contrario también, y ha sido un ejemplo de gestión biprovincial de una obra de ingeniería de tremendas dificultades técnicas. Yo conozco la parte fluvial del desafío de construir un túnel subfluvial por debajo de un río de lecho móvil. O sea, fíjense que el Paraná, hubo que consultar a expertos rusos a esto, porque el Paraná es un río que en su fondo tiene dunas. Así como nosotros vemos dunas en el desierto, como consecuencia del flujo de aire, como consecuencia del flujo de un fluido que es agua en el Paraná, también se forman dunas en el fondo del Paraná. Bueno, las dunas tienen un fondo, digamos, una profundidad media, pero tienen un valle y una cresta. Cuando pasa una de las grandes dunas por el túnel, lo puede destapar, puede hacer que realmente la presión haga que quiera flotar, y más de una vez hubo riesgo de que ese túnel se destruyera. Bueno, para nombrarle una de las tantas desafíos técnicos que tuvo la construcción, operación y mantenimiento del túnel, porque este desafío de las dunas ocurrió creo que 20 y pico años después que había sido terminado. Bueno, esta operación exitosa y trabajo conjunto de técnicos de ambas provincias es lo que de alguna manera sienta las bases seguras para tomar como ejemplo y desarrollar una unidad vía ejecutora provincial de algo que, a mi modesto entender, es mucho más simple que el desafío de construir un túnel subfluvial por debajo de un río como el Paraná. Pero también uno habla 460 millones de dólares, 1.700 milímetros, 1,70 m de diámetro. ¿Podrá ser llevado adelante? ¿Encontraremos el financiamiento? ¿Se podrá gestionar? ¿Se podrá desarrollar? Bueno, yo quiero nada más que traer a la memoria acá que
El gobierno de la provincia se propuso hace escasos 3 años, parece mucho, pero hace escasos 3 años llevar adelante una, como lo dice el gobernador, una de las inversiones en infraestructura más grandes quizá de la historia cordobesa, que es la construcción de gasoductos troncales en toda nuestra provincia, llevando Córdoba a ser la primera provincia argentina gasificada en el 100%. La primera apertura de licitación la hicimos en diciembre del año 2015, la segunda la hicimos en mayo del 17, la primera firma de contrato fue en junio del 16, la última firma de contrato fue en junio del 17, la primera habilitación a algún pueblo beneficiado por esta obra de gasoductos troncales, a donde le llegó el gas a la puerta del pueblo, fue en enero del año pasado. La última habilitación fue este mes. Y ya habilitamos 2.100 de los 2.800 kilómetros del proyecto, 144 de las 202 localidades, restando 58, que estamos pensando habilitarlas antes de fin de año. Estas 58, hay 38 que ya están terminadas, y le resta únicamente la prueba hidráulica, y 20 que tienen casi el gasoducto en casi todas terminadas y falta únicamente el equipamiento electromecánico dentro de la obra civil de la planta reductora de presión, con una inversión total aproximada de $900 millones. Lo digo porque es un desafío similar, con un monto inclusive en inversión casi el doble del que estamos hablando, para construir 3.000 kilómetros de gasoductos a lo largo de toda la geografía provincial, y estamos a escasos 60 días también de terminarla, así que de alguna manera va a venir bien que terminemos esta para afrontar esto nuevo que viene, porque el desafío es importante. Pero Santa Fe, lo primero que nos preguntó nos dijo, 1.700 milímetros, digo, un diámetro, 1.700 milímetros, 1,70 m, con las estaciones de bombeo correspondientes, y le generó preocupación. Claro, los santafesinos también están acostumbrados a que su territorio es mucho más llano y las localidades están más dispersas. Los diámetros que ellos manejaban eran 500 milímetros. Bueno, entonces le mostramos precisamente otra de las inversiones que yo mencioné recién, que es el entubamiento del Canal Los Molinos Córdoba, acá cerca. Estamos entubando precisamente el Canal Los Molinos Córdoba con un diámetro de 1.500, o sea, muy parecido a esta inversión, un caudal superior al que pretendemos traer desde el Paraná por ese acueducto troncal, porque es de 5 metros cúbicos por segundo, en una traza de 32 kilómetros que tiene escala y tiene relación con el desafío que estamos hablando. Quería mostrarles que, como anécdota, porque sé que a todos los colegas de aquí de ingenieros les va a apasionar, y si no han ido los invito a que una vez lo vayan a ver, el puente sobre el río Nizacate, porque este entubamiento del Canal Los Molinos Córdoba va atado a la necesidad de garantizar el cruce del río Nizacate por el viejo sifón, que antes pasaba por debajo del río Nizacate como una especie del túnel subfluvial nuestro propio, que hacía pasar el agua que venía del dique Los Molinos por debajo del río Nizacate. Como eso fue sujeto de múltiples erosiones y por distintas razones roturas en los dos sifones, uno nunca funcionó y el otro estaba sujeto a averías permanentes, decidimos cruzarlo por arriba con un puente canal. Es clave para Córdoba la inauguración de este puente, que como bien señalaba el ministro, es el puente canal más largo del mundo, porque no hay otros puentes canal de esta característica. Parece los viejos acueductos romanos, pero con tecnología moderna. Es una inversión de 125 millones de pesos, de altísima tecnología, y que garante que el cruce del río Nizacate esté siempre abierto, y eso es bueno para quienes vivimos en la ciudad de Córdoba. Y a partir del cruce del río Nizacate ya vamos entubando todo el canal Los Molinos Córdoba, que nos da también más seguridad. Que desde la ingeniería se lo conoce como puente lanzado, que lo confiere las características con las que fue construido, la longitud, el peso total de la estructura, lo transforma en el quinto puente de estas características más largo del mundo. Los otros 4 puentes son puentes viales y este es el único puente de estas características que está usado para el transporte de agua potable, de agua para potabilizar en la planta de Bower, y realmente
nos coloca a la vanguardia de la tecnología constructiva y de la tecnología ingenieril en este tipo de obras. El agua es esencial para la vida y para el progreso. Y bueno, esto es Córdoba, Juan. Hacemos, hacemos y hacemos. Bueno, era básicamente mostrarles parte del desafío tecnológico que era necesario para traer el agua potable y garantizar la producción de agua potable de la cuenca del Río Segundo al Gran Córdoba, no solo a través del entubamiento del canal Los Molinos Córdoba, sino de la construcción de un puente canal de las características tecnológicas que ustedes vieron recién. Con lo cual, en miras entonces de la capacidad necesaria de gestión, de gestionar el financiamiento para obtener los recursos que permitan garantizar la ejecución de esta obra, la necesidad de contar con la capacidad de gestión para desarrollar los proyectos y los pliegos licitatorios y gestionar la obra pública e inspeccionarla, el contar con las empresas que sin ninguna duda tienen la capacidad y van a tener la voluntad de acompañar semejante nivel de inversión y de desafío para todos los cordobeses, y contando con la experiencia, como les mencionaba recién, de Santa Fe, de haber participado de una unidad biprovincial que permitió plasmar y cristalizar este objetivo. Estamos seguros que este sueño, este desafío, tiene todas las garantías de éxito. Muchas gracias.